Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Ah, Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en estos medios hablándoles la palabra del Señor. Ah, quiero que ah, hablar sobre un tema de que creo que es muy importante. Y eso es de que nada ¿cómo le diré? Nada viene si no es revelación por Dios. Ah, y el mismo Señor cuando les preguntó en los de estos, eh, en los evangelios a los discípulos, especialmente me voy a basar en Mateo 16:13, cuando dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Clave versículo 17. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no es revelado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o en eso que carne y sangre quiere decir mentalidad humana o sabiduría humana. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No, fíjese bien lo que dice, no te lo reveló carne ni sangre, quiere decir, no agarraste esta revelación por sabiduría humana, sino que fue mi Padre que está en el cielo. Ahora, quiero que por favor pongamos énfasis en esto. Muchas de las enseñanzas que existen en la Biblia, y en esto estoy seguro de lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar. Muchas de las enseñanzas que hoy en día se hablan de la palabra de Dios, muchas no son reveladas, muchas no vienen por revelación de Dios. Hay unas que son reveladas por Dios, que Dios se las da y Dios mismo se lo confirma en la palabra de Dios. Entonces hay enseñanzas que no son revelación de Dios, son inventos de hombre. Con el simple hecho de creer en un Dios en tres personas, en Dios compuesto de una Trinidad. Esa no es revelación de Dios. Y muchos confirman y afirman que cuando el Señor dijo, ¿cómo diré? Cuando el Señor dijo, y en Mateo 28:19, por tanto, ir a ser discípulos bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ahí están las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún muchos de ellos lo afirman y lo confirman. Ahora, como le dije, muchas de las cosas que el Señor lo revela, o todo lo que está en la Biblia, en su santa palabra, en la Biblia, tiene que venir por revelación de Dios. Está como Mateo 24, es uno de los capítulos que ha causado mucha controversia. ¿Por qué? Porque están usando teorías y teologías de monjes católicos.
el, aún el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor nunca mencionó su nombre. Si usted lee bien las escrituras, que cuando Manoah le preguntó al ángel del Señor, no era un ángel del Señor, era el mismo Señor, pero la Biblia lo llama el ángel del Señor. Le preguntó el mismo Señor, dice, dame tu nombre para que cuando el niño nazca, nazca, te demos reverencia. ¿Qué quiere decir? Que le querían poner el nombre de niño conforme al ángel le hubiera dicho. Pero, ¿y qué hizo? ¿Qué dijo el ángel del Señor? No era el ángel del Señor, el mismo Señor, pero así la Biblia lo dice. ¿Qué le dijo el ángel del Señor? Dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que no sabes que es oculto? O, en otra palabra, quiere decir secreto. Otra versión dice admirable, pero viene concordando a lo mismo. Dios nunca en el Antiguo Testamento mencionó su nombre. Por eso en el Antiguo Testamento se le encuentra a Adonai, que quiere decir Señor, El Shaddai, el Todopoderoso, Elohim, que quiere decir Dios eterno, y muchas, pero nunca el Señor mencionó su nombre. Ahora, Jehová es un nombre, fíjese bien, Jehová es un nombre inventado por un hombre, especialmente un monje católico, que cuando agarró los manuscritos de los, ¿cómo se llamaba ese grupo? Masoretas. Ellos fueron los que pusieron vocales al hebreo. Si usted sabe bien, el hebreo no tiene vocales. El hebreo el hebreo el hebreo antiguo no tiene vocales, no tiene puntuaciones, no tiene nada, es corrido. Y está escrito de la mano derecha a izquierda. No como nosotros, de la mano izquierda a la derecha. No. Entonces el hebreo no tiene vocales, no tiene puntuaciones, es corrido. Todas las vocales que los sabios la usan para ponerle sonido fonético a las escrituras hebreas, la tienen aquí en la mente. Y los masoretas en el tercer siglo, me parece, cuarto siglo, no estoy seguro. Tengo el estudio allí escrito. Pero ellos fueron los que le pusieron puntos y vocales al hebreo. De allí es donde sacamos que el nombre del Señor que también el mismo Señor dio el mandamiento dio el mandamiento en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y no se estaba refiriendo a las 4 consonantes Y, H, W, H. No, se estaba refiriendo a su nombre verdadero, el cual es el nombre sobre todos los nombres. Entonces, cuando el Señor se estaba refiriendo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, estaba refiriéndose, no lo puedes ni pronunciar. Solamente una vez durante el año, el sumo sacerdote, cuando hacía sacrificio por el pueblo, pronunciaba su nombre, pero nomás era porque era sagrado, no lo podían pronunciar. Por eso encontramos en toda la Biblia que encontramos que Adonai, Elohim, que quiere decir Adonai, quiere decir Señor, Elohim quiere decir Dios. Y encontramos diferentes partes de la Biblia. Vamos a encontrar que en diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar el nombre del Señor mencionado de esa manera. Pero el Señor le prohibió que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Entonces, todas esas personas que creen que Jehová es el nombre de Dios están equivocados. ¿Por qué? Y lo digo con razón, con certeza, que están equivocados por la simple razón de que el mismo Señor nunca reveló su nombre. Busque en todo, y el Señor nunca anduvo dando su nombre. Hasta cuando la única vez se menciona ya el nombre del Señor es cuando el ángel Gabriel le revela a María que debe ser el nombre del Señor. Cuando vamos a Mateo 1:21, cuando aquí vamos a Mateo 1:21, es la única vez cuando ya sabemos qué es el nombre del Señor. Y dijo, y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es la única vez que ya en la Biblia sabemos qué es el nombre del Dios, o qué es el nombre del Salvador. Entonces, como le vuelvo a decir, las cosas que el Señor hace, las da por revelación. Regresando otra vez a Mateo 24. Mateo 24 es uno de los capítulos más controversiales. ¿Por qué? Porque lo han traducido con enseñanzas de monjes católicos. Y muchas enseñanzas de esas se brincaron a las iglesias nominadas, que se llaman, las iglesias dominadas, que se llaman trinitarias. La Trinidad fue inventada por la Iglesia Católica. El bautismo para los niños fue inventado por la Iglesia Católica. La confesión. Entonces, regresando otra vez, y que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque nosotros, el Señor no nos llamó para ira. Pero acuérdense bien que la tribulación es solamente una de las cosas para confirmarnos a nosotros que nosotros íbamos a ser aborrecidos por causa del Señor. Y luego dijo el Señor en Mateo 24, dice 24-29, por inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pero la clave es el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación. El rapto también fue inventado por un monje católico. Y hay muchas iglesias, no nomás trinitarias, sino también hasta mismas iglesias que creen en el nombre de Jesucristo, que bautizan en el nombre de Jesucristo. Las iglesias de nombre, como se llaman. Esas iglesias que se les llama así, siguen la misma teología de un invento de los monjes católicos. Como un monje católico, y esa es la enseñanza que el Señor va a raptar a su iglesia, fue por un jesuita, monje católico, lo escribió para contrarrestar el evangelio. Nunca usted va a encontrar que los apóstoles predicaron de un rapto. Y cuando digo rapto, muchos enseñan que muchos van a desaparecer sin que nadie sepa. Y eso es lo más absurdo.
el apóstol Juan dijo, y todo ojo le verá. Y si usted vamos a ver, si usted se va a Hechos, capítulo, vamos a ver ahorita, si usted se va a Hechos, cuando el Señor asciende ya hacia arriba, dice lo que dice. Vamos a ver. Capítulo 1, verso de Hechos, capítulo 1, verso 9 y 10 y 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estos mirando fijadamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, o dos ángeles, ¿ok? Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. ¿Dónde está el rapto? En ninguna escritura usted va a encontrar un rapto que va a venir y se va a llevar a la gente y desaparecer de gente. Como lo he dicho en muchos videos antes, que yo fui uno de los que enseñaban de esas enseñanzas. Hasta que vine por revelación. ¿Por qué? Porque muchas cosas, como le dije, las seguía porque así se me enseñó. Entonces, nada que está aquí, muchas las veces, como dijo el apóstol Pedro a los hermanos, allá el apóstol Pedro, cuando habla de las de estas, cuando habla y dice del apóstol Pablo, dice, el cual dice muchos, el cual tuercen las escrituras. Verso 16, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Asimismo de todas las cartas que habéis, asimismo de todas sus verso 15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como salvación, de tal como los escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo que todas sus cartas hablan de ellas de esto, de los cuales hay algunas difíciles de entender, que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Y qué pasa? Muchos las tuercen. Y como le digo, no, está todo eso lo que está pasando hoy en día. De esas enseñanzas fueron escrituras torcidas. Y por eso hice mención que todo tiene que venir por revelación de Dios. Para mí ya no es difícil entender que Dios es uno. Y que el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Porque dice, fíjense bien, por tanto ir a ser discípulos bautizados en el nombre singular
ahora ya entiendo por causa de la tecnología que está y de las y de los ¿cómo se llama? De los descubrimientos que han sacado de estos rollos del mar muerto que han encontrado que en muchos de los escritos originales no se encontraba por la parte esa que dice bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso fue agregado por la Iglesia Católica para sostener la Trinidad. Igual como primera de Juan 5:7. Porque son tres los que dan testimonio. ¿Ya? Y esa escritura fue agregada el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero esa no, ¿cómo se llama? Pero esa no, primera de Juan. Si vamos a primera de Juan. Y todo, ¿por qué digo? Usted puede decir, hermano, ya repitió eso. ¿Pero por qué? Porque quiero que se les grabe en la cabeza las cosas que deben de ser ciertas. Fíjense bien, 1 Juan 5:7. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esa parte fue agregada. Si usted se fija bien, si usted se fija bien, el verso termina así, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Punto. Ya el resto del verso es una agregación de la Iglesia Católica para sostener otra vez, como vuelvo a decir, la Trinidad, combinándolo con en Mateo 28:19. Ahora, dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Pum, ahí termina. Y luego de ahí termina y luego de ahí sigue el versículo 8, el espíritu, el agua y la sangre. Hasta ahí se termina el verso. ¿Pero por qué? Entonces muchas de las enseñanzas que se enseñan de esa manera están siguiendo un papel que la Iglesia Católica les enseñó. Por eso vuelvo a recalcar y decir que en esa vuelvo a recalcar y a decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron inventados por... Y vuelvo a decir que todo tiene que venir por revelación de Dios. Yo me puedo gastar miles y miles de horas diciéndole de la unicidad de Dios, que Dios es uno, del bautismo en un nombre debe ser en el nombre de Jesucristo, de la santidad que no es que traiga manga larga, porque muchos traen manga larga y traen también la lengua larga. No, la santidad es vivir apartado del pecado. Esa es la santidad. Y si usted vive en pecado no va a ver al Señor. Por eso el escritor de los Hebreos dice buscar dice la paz y la santidad. Pero muchos andan buscando y le aseguro, hubo una evangelista grande llamado Gigi Ávila, que ya murió el hermano. Si usted nota muchas de las predicaciones que él predicaba, en sus predicaciones, siempre traía una camisa de manga así corta, como la que traigo yo. Él predicaba tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Dice, estos hombres de Dios dicen estos hombres de Dios que Dios los usa, sus predicaciones siempre fue de apartado del pecado.
Arrepiéntase, arrepiéntase, apartado de pecado, viva en santidad. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios o al Señor. Nadie verá al Señor. Pero nos estaba refiriendo que hasta años atrás también. Una vez yo fui a predicar una iglesia. Fui a predicar una iglesia y fui así con mi camisa, obviamente que manga larga. Pero no llevé corbata. No llevé corbata. Y recuerdo que el hermano me dijo, hermano, no trae corbata, porque yo quiero que predique. Y dije, no, hermano, no traigo corbata. Pues me hizo que me pusiera una corbata. Tenía una corbata extra allí en la iglesia y me hizo que me la pusiera para predicar. Pero fíjese hasta dónde ha llegado la mentalidad de esta gente. Hubo otro hermano, un hermano que lo invitaron a predicar, pero no lo dejaron predicar por la simple razón que no llevó corbata. Y ya pues el hermano, el pastor que lo invitó, pues él predicó. Y entonces llegó el hermano a su casa y el pastor le llamó pidiéndole perdón. Ay, perdónenme, hermano, que... Y el hermano le dijo, hermano, no se preocupe, pero yo iba a predicarle una corbata. Pero hay muchos que se afanan a esas cosas. Entonces, regresando otra vez, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y la santidad no significa que usted traiga. Esto de tener la manga larga es modestia nomás. Y las mujeres deben vestirse modestamente. Y por eso una de las cosas que yo estoy contra es que la mujer use pantalón. Porque hace al hombre. Por eso mejor yo prefiero que la mujer traiga una falda. ¿Para qué? Para que no haga al hombre caer en un pensamiento malo. Pero regresando otra vez. Nada no viene si no está revelado por Dios. Ahora, muchas de las cosas, hay ciertas cosas que la Biblia no nos explica bien en ciertas cosas. Con el simple hecho de que muchos se agarran que Jesucristo no habló ¿cómo se llama? No habló contra el homosexualismo, que Jesucristo ya está, y decláreme y dígame dónde está, donde dijo el Señor Jesucristo que él estaba contra los homosexuales. Y obviamente que uno va a buscar la Biblia y no va a encontrar. Pero cuando el Señor amarró en Mateo 19, versículo 3, en Mateo 19, cuando ata el matrimonio que es de solo de pareja, allí no hay ningún tercero. Allí está difiriendo el Señor diciendo, miren, este es el orden de Dios. Obviamente que el Señor no dijo que estoy contra los homosexuales. No, obviamente usted no va a encontrar una escritura de eso. Pero cuando el Señor amarra el matrimonio que es entre hombre y mujer, allí quita el derecho de los homosexuales. Pero como le digo, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, les dice, porque el Dios de este siglo les ha cerrado el entendimiento para que no crean a la verdad del Evangelio. Porque el Dios de este siglo, lo que dice, les ha cegado el entendimiento para que no obedezcan al Evangelio.
y especialmente esos enseñadores cegados por el enemigo, ¿cómo se llama? Esos cristianos de progresismo. Ay, hermanos, eso es anticuado. Dios ama, Dios ama al pecador. Y aborrece el pecado. No, Señor. Dios aborrece el pecado y al pecador. Él ama al pecador que se ha arrepentido de su pecado. Y si no me cree, vaya al Salmo 5. Sí, Salmo 5. Y no estoy sacando la Biblia fuera de contexto, estoy diciendo lo que es. Muchos, hay hermanos que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. A ver, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice el apóstol, no el apóstol, el salmista David. Capítulo 5 del libro de Salmos. Salmo 5, verso... Sí, Salmo capítulo 5, verso 4. Y 5. Y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de ti. Sí, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es maldad. Y aborreces a los que hacen iniquidad. Pero ese mundo del progresismo, ay no, hermano, usted no sea tan anticuado. Vamos a ver cómo dice la versión Reina Valera. 5, verso 4. Me parece que es. Salmo. Sí. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Se me olvidó leer el versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y el engañador abominará el Señor. ¿Dónde sale? Acá, a ver, y destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina el hombre sanguinario y el engañador. O aborrece. Entonces regresando, todas estas cosas, el Señor, fíjese bien, todas estas cosas el Señor, como le dije, todo tiene que venir por revelación. Y el Señor se lo revela. Yo no entendía el misterio de Israel, hasta que por revelación el Señor me dio que era entender el misterio de Israel. ¿Y qué tiene que ver Israel con la iglesia? Tiene que ver mucho. Los dos, esos son los que la Biblia le llama los dos testigos. No son los dos personajes que salieron en el, ¿cómo se llama? En el monte de la transfiguración, en el monte de los olivos, en el monte de la transfiguración, donde se transfiguró el Señor y le apareció Elías y Moisés. Esos dos testigos que habla Apocalipsis 11 no son ellos. Es el simbolismo del pueblo de Israel y el simbolismo de la iglesia. Moisés representa el simbolismo del pueblo de Israel y Elías representa el simbolismo de la iglesia. Y acá en Apocalipsis 11
aparecen esos dos personajes, pero no como muchos dicen que es eh, Elías y Moisés, sino que está hablando de los dos pueblos, que viene siendo Israel y la Israel fiel y la iglesia fiel. Y por eso le digo, y yo no lo entendía hasta que cuando empecé a entender que lo que significa esos dos pueblos. Y ya lo he mencionado en varias veces que es el significado de esos dos pueblos, qué significa. Y a través de la historia a través de la historia del Antiguo Testamento, van caminando y van señalando esos dos pueblos que van emparejados. Como en una, ponerle como la madre que viene siendo la Noemí, y la hija, la perdida, que vino y se juntó con el pueblo de Dios, la Ruth, la moabita. Viene siendo ese. Y a través del tiempo se van mostrando. Dios da en toda su palabra, da, ¿eh? Da que esos dos personajes iban a caminar juntos. Y los iba mostrando durante todo el Antiguo Testamento. Si usted se fija bien, muestra a la madre, que viene siendo la Noemí, y la hija, la moabita, la que estaba fuera del pacto de Dios. ¿Mm? Ahora nosotros por parte del Señor Jesucristo ya somos integrados junto a ese pueblo. Y entonces acá en Apocalipsis 11 ya se habla de ese pueblo, de esos dos testigos. Y el que no tiene la revelación de Dios los tuerce y lo tuerce y lo tuerce. Como los 144,000 que dicen que son judíos. No, no. Si usted se fija bien, si usted se fija bien, hace mención en los primeros en el capítulo 7 de Apocalipsis, menciona del versículo 1 hasta el 8, menciona a los integrantes por número, pero está simbolizado el pueblo de Dios. Y luego aparece el versículo 9. Del versículo 9 vuelve a aparecer otra vez la iglesia. Pero el número de los 104,000 no son judíos. No, están mencionando otra vez los dos pueblos. Está mencionando los dos pueblos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia. Y ya cuando Juan acá los ve y dice, aquí miren una gran multitud, desde el cual nadie podía contar de todas las tribus. Espérenme, que me pasé. Verso 9, capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Y después de esto miré una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban con gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y luego el anciano hace una pregunta y lo le dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son
y de dónde han venido. Entonces, le hace esa pregunta. Y Juan, pues, ¿quién sabe? Y yo le respondí, Señor mío, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, o en la versión de la de grandes tribulaciones, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecidos con la sangre del Cordero. Ahora, ¿quiénes son los que han venido de grandes tribulaciones? Nosotros. Por eso la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero como les digo, todo tiene que venir por revelación de Dios. Y los que han emblanquecido y que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Vuelvo a enfatizar que esos ya se estaban mencionando. Vuelvo a decir, Elías y Eliseo, que caminaron juntos. Los dos hijos, el hijo grande, el hijo mayor, y el hijo pródigo, el hijo perdido. El mismo. No más que acá lo refiere como el hijo mayor y acá lo refiere como como el hijo menor. El hijo mayor que se quedó con su padre y el hijo menor que se fue allá a andar de fiestas, acostándose con rameras. Las rameras son las falsas religiones. ¿Eh? Que acostaban con rameras emborrachándose con vino. Ahora el vino que está hablando no está diciendo vino de ese de emborracharse, no, está hablando de falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Mm? Entonces, me quito esta cochina. Que el diablo anda metiendo cuchara donde no debe. Otra vez, regresando. Dice, otra vez, los dos hijos, ¿ah? Regresando a los dos hijos. El hijo mayor que se quedó, ¿eh? El hijo mayor que se quedó. Y el hijo menor no, ese salió y se fue y anduvo allá con fiestándose, acostándose con rameras, emborrachándose y qué más. Y es lo que estuvo haciendo el hijo menor, acostándose con rameras, falsas religiones, emborrachándose con falsas enseñanzas. ¿Y qué no es lo mismo que está hoy en día en las iglesias? Emborrachándose y acá y haciendo fiestas y cuando se le acabó como dijimos nosotros los mexicanos, cuando se le acabó la lana, cuando se acabó el dinero, ahora sí, ¿dónde fue? A parar. Fue a parar en el cochinero, fue a parar allí donde lo mandaron a cuidar cerdos. Y usted sabe que el cerdo es el animal más asqueroso. Y para un judío para un judío y aún los árabes, para un judío y el mundo árabe, un puerco ni se lo comen, porque es el animal más asqueroso que para que la persona pueda comer bien la carne de cerdo, tiene que cocinarla bien porque tiene millones y millones de bacterias. ¿A dónde fue ese hijo a parar?
ese hijo fue a parar allá apacentando los cerdos. ¿Y qué dijo? ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre están y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente déjame. ¿Sabes que era un jornalero? Un jornalero era aquel que trabaja, que llegaba y se paraba allí junto a la casa de los reyes y trabajaban por un pan para sustento. Dijo, no más quiero yo trabajar para que me des de comer, es lo que quiero. Y cuando llegó, aquel padre lo reconoció. Aquel padre lo reconoció y lo vio y corrió a su encuentro de él. Que no vino el Señor a encontrarnos, que no Él vino desde el cielo y a encontrarnos y pagar el precio por nosotros. Y por eso Él tuvo que correr, corrió a su encuentro. Y el mismo Señor vino a correr a nuestro encuentro y pagar el precio por nuestros. Llamen lo que quieran, emocionista, que lloro aquí enfrente de todos. Hay muchos que por su mugrosa soberbia no derraman ni una lágrima. ¿Qué vino de ser el Padre? Vino el Padre y quiso. El Padre corrió al encuentro cuando vio a su Hijo venir. ¿Qué no hizo él mismo? Porque el Señor Jesús es el Padre eterno. No es que sea la segunda persona de una Trinidad que no existe. Es el mismo Padre. ¿Y qué vino? Él vino a correr a nuestro encuentro. ¿Qué hizo? Vino y corrió a nuestro encuentro y nos encontró a medio camino. ¿Qué digo? Póngale un anillo de oro. Vístalo igual. Vístalo como antes. Él es el hijo que estaba muerto, pero ha resucitado. Es aquel que andaba perdido, pero ahora es encontrado. Entonces, regresando otra vez, hermanos, regresando otra vez todos, hermanos, viene todo por revelación de Dios. Como le digo, le puedo aquí pasarme horas y horas diciéndoles cosas de lo que ya han oído y van a escuchar, de que me puedo pasar, pero si no tienen revelación de Dios, entonces de nada va a servir. Y no quiere decir que no sirva, sino que no se les ha abrido, no se les ha dado ¿cómo se llama? La revelación. Como una vez cuando yo fui a predicar en una iglesia y me enseñé de los dos hijos, que vienen siendo Israel y la iglesia. No, pues el pastor no le cayó bien. Y me agarró y me quitó el micrófono. Entonces, pero no me sentí mal. No, al hermano lo veo cada rato. Ahí jugando golf. Al hermano lo veo. Pero tampoco no ando echándole en cara. No, es mi hermano. En la fe. Bautizado en nombre de Jesucristo. Y ahí lo veo. Mi hermano. Y lo veo. Cada vez que lo veo, lo saludo. No la tengo. No la tengo. No.
Porque yo he entendido que solamente tiene que venir por revelación de Dios. Entonces estas cosas no vienen así nomás. Vienen por revelación del Señor. Entonces, hermanos, ah, Dios les bendiga. Iba a hablar de la situación que está pasando en Cuba, pero ustedes ya saben, el mundo está de patas para arriba. Dentro de esa gente están mis hermanos. Dentro de esa gente están. Y Dios está trayéndole juicio a Cuba. No a Cuba, sino al gobierno cubano. Y especialmente a los Castros. Porque Fidel, cuando se sentó en el poderío, en vez de ayudar a su gente, los esclavizó más. Y aún de entre esos, maltrató a nuestros hermanos. Y ahora están. Y ahora el pueblo se está rebelando por la simple razón que Dios se está levantando para traer juicio a ese pueblo. No a ese pueblo, sino a ese gobierno. Que entre ellos maltrató a nuestros hermanos. ¿Mm? Por eso le digo, a todos los gobiernos de las naciones el Señor va a traer a juicio. Ahorita le está tocando ahorita le está tocando a los Castros, al gobierno de Cuba. Algún día les va a tocar a los venezolanos. No estoy diciendo al pueblo, pero al gobierno que está allí, oprimiendo a nuestros hermanos también. ¿Cuántos miles de nuestros hermanos venezolanos no están corriendo para diferentes partes del mundo? ¿Mm? ¿Cuántos miles de nuestros hermanos venezolanos están yéndose en muchas partes del mundo? Incluyendo en este país, Estados Unidos, incluyendo en mi país, México. Muchos hermanos venezolanos hay. Entre ellos también hijos de Dios que tuvieron que salir. Solamente les pido que oren por el pueblo venezolano, por nuestros hermanos venezolanos. Nosotros los latinos somos una raza grande. Estamos compuestos mexicanos, cubanos, dominicanos, centroamericanos, sudamericanos. Somos una raza grande. Y yo le doy gracias a Dios que Dios escogió en traerme de entre esa raza. Hablamos diferentes, pero y aún muchas cosas diferentes, pero aquí andamos. So, acuérdense de orar por nuestros hermanos cubanos. Cuando digo muchos, hermanos creyentes en el Señor. Muchos de ellos creyentes en el Señor. He oído de muchos hermanos pastores que han venido de Cuba a visitar a Estados Unidos. No he conocido a uno personalmente. Sí, yo conozco a un hermano cubano, pero que vive aquí en Fresno. Que este hermano me llevó para diferentes partes de ir a predicar a iglesias. Hermano Carmelo Rodríguez. Hermano morenito alto. Toca el saxofón. Y hermano tremendo. Aprendió. Me dijo las historias cuando salió corriendo de Cuba. Grande testimonio de este hermano. Grande testimonio de este hermano. Pero le digo otra vez. Uh, siguen orando por la situación. Y otra vez vuelvo a recargar. Nada no puede venir si Dios no se le ha revelado. Hay algunas cosas en la Biblia que el Señor no lo da así, pero hay otras que necesitan ampliamente una revelación de Dios. Y entre unas es la necesidad de Dios. Tiene que venir por revelación de Dios.
Dios les bendiga, hermanos.